Vamos acá con la toma 2. Veníamos conversando ahora sobre las publicaciones. En los últimos años, no solamente que se han venido realizando una serie de ferias del Ujú. libro heavy, aparte de las publicaciones, o sea, digamos, antes las publicaciones eran como bien amateur, eran fanzines, eran revistas, de repente se profesionalizaron, pero ahora hay como una explosión también de libros, aunque no hay un recuento histórico del heavy metal argentino. ¿Cómo ha sido ese tránsito? Bueno, en realidad Argentina sí tiene una muy buena tradición de revistas de rock. Ya desde fines de los 60, ya sea en forma de fanzines, pero después de revistas de tirada nacional que se vendían en los kioscos y demás. Eso fue muy fuerte y en los 80 hubo algunas revistas importantes como la revista Metal y luego a fines de los 80 la revista Madhouse. Entonces, bueno, también hubo fanzines antes y después de estas revistas. Como conté, bueno, yo hice el mío en 1994, pero sí capaz que algo que Argentina todavía está un poquito atrás de otros países latinoamericanos es el tema de libros sobre el heavy metal. Y bueno, afortunadamente en los últimos años sí se crearon espacios donde se están presentando estos libros, donde se realizan charlas y ponencias que después forman parte de distintos libros. Bueno, me estoy refiriendo por ejemplo a la Feria del Libro Heavy, que ya va por la séptima edición, ¿sí? Y que lo que tiene de particular es que después de cada edición, al año siguiente, se edita un libro que compila desde las distintas ponencias y charlas que se dieron en esta feria. Así que bueno, ahí ya vino a cubrir un poco este faltante de libros. Y también la misma editorial que edita lo que se llama Cultura Metálica, los libros estos que compendian lo que pasó en cada feria, la editorial Clara Vetter, bueno, y realizó bastantes ediciones. Por ejemplo, la última es de este chico de Misiones que se llama Luis Ortellado, un libro dedicado a B8, que bueno, si bien es la banda reconocida como pionera del heavy metal en los 80, no hay prácticamente publicaciones sobre la banda, salvo un libro que apareció en los 90 de autoría de Ana Mourín, que bueno, había sido esposa de uno de los músicos de B8, de Ricardo Iorio. Así que digo, de a poco se está reponiendo ese faltante. Y bueno, mucha de la gente que está participando en estas ferias y en otros espacios, bueno, ya publicó artículos o tiene planes de seguir escribiendo. Por ejemplo, el año pasado se hizo el encuentro sociocultural de heavy metal, se hizo en la Universidad Nacional del Arte, y ahí si bien era una universidad, un espacio académico, se convocó a gente que estaba trabajando desde las universidades y demás espacios académicos, pero también a gente de revistas, fanzines, radios. También hubo presencia de gente del exterior, de Perú, de Chile, y de distintas partes del país. O sea, se le dio un enfoque, digamos, un poquito más abierto, y creo que también estos encuentros sirven mucho para, digamos, para discutir un montón de cuestiones, ya sea de forma académica o no, pero que bueno, que en Argentina, si bien tenemos una escena de heavy metal muy grande, que arranca por lo menos a principios de los 80, pero tiene mucha continuidad con el rock de los 70, y si bien también hay libros sobre estas bandas de los 70, todavía estamos con esa deuda. Una excepción es el libro de Rubén Cañizares, dedicado a las bandas de heavy metal de los 80, y lo que tiene de particular es que se enfocó en muchas de las bandas más desconocidas. Si bien hay un capítulo, un prólogo a cargo de Samar Vide, el ex cantante de B8, aparecen bandas que no llegaron a editar discos, algunas así como Bloque, Thor, El Dragón, pero otras que estaban más en la memoria de los que vivieron en aquellos años, en la década de 1980, y que bueno, hoy en día son poco recordadas,
más que nada por esta cuestión de que no llegaron a editar un disco oficial. Y bueno, y por mi parte está la intención de este año, vamos a ver si se concreta, de todo el trabajo que estoy haciendo en mi página, la historia del metal extremo en Argentina, de llevarlo al formato libro, que es algo que bueno, me vienen pidiendo desde que empecé con la página. Y bueno, estuve participando en la Feria del Libro Heavy en las últimas 3 ediciones, en el encuentro sociocultural, también participé en las jornadas de rock, que en 2019 se hicieron las segundas jornadas de rock argentinas y latinoamericanas. Bueno, me presenté también ahí, y bueno, con todo este material que estoy ahí recolectando, material de archivo que tenía, entrevistas que continúo haciendo, y el aporte de mucha gente que bueno, que está rescatando esto. Bueno, la idea entonces es reconstruir estas memorias sobre el metal extremo en la década de 1990. Ezequiel, ¿qué importancia tiene la publicación o estudios de este tipo, más allá de que alguna gente pueda pensar así como que, no, estos son unas personas que se reunieron porque saben mucho de rock? ¿Qué repercusión tienen estas publicaciones frente a lo que es el movimiento metalero y a la sociedad en general? Bueno, por un lado yo creo que hace falta problematizar muchas cuestiones, como cuál es la relación de este movimiento heavy metal y demás con la sociedad, con el contexto en que surgió, cuál es la relación con la política. Y si bien yo siempre soy de darle la bienvenida a estudios académicos, que bueno, en comparación con lo que veo que se hace en México o en otros países, acá todavía es bastante pequeño el enfoque académico sobre la escena de heavy metal. Digo, está buenísimo que se haga eso, pero también veo que hay cierto prejuicio de parte del público, que piensa que no sé si que los están estudiando, investigando de alguna forma rara. Y bueno, creo que hay cierta desconfianza. Pero bueno, tampoco hay libros, digamos, de difusión para el público en general, como sí veo en estilos como el punk, el hardcore, etcétera. Documentales inclusive salieron varios en estos estilos, y muy poco o casi nada sobre el heavy metal, sobre el metal extremo. Y digo que la ausencia es notoria, más teniendo en cuenta que estamos hablando de bandas que convocaron a una gran cantidad de público. Como contaba con respecto a los recitales y festivales de metal extremo en la década de 1990. Si esos festivales convocaban a 500 a 1000 personas, quiere decir que llegó a ser una escena, una movida bastante importante, que incluyó no solo la ciudad de Buenos Aires, capital federal, sino los partidos del conurbano, y que aparte se extendió para el resto del país, ¿sí? Qué sé yo, en Salta, en Jujuy, en Misiones, desde la misma época casi hubo bandas de metal extremo, que algunas continúan hasta la actualidad, con 15 o más de 20 años, a veces de carrera casi ininterrumpida. También podemos destacar la presencia de las mujeres en el metal extremo, cosa que no se daba tanto en el heavy metal o luego en el thrash, y sin embargo en el death metal tenemos una primera banda integrada totalmente por mujeres, Sarcástica, de primeros años de los 90. También la cuestión, por un lado, de proyección internacional. Vibrión es una banda que hizo giras en Europa, que grabó en Europa también, pero además en esos años, a diferencia de lo que había pasado con las bandas de los 80, hay toda una movida under en esto que se conoce como tape trading, intercambio tanto de cassette pero también de fanzines, que hacía que las bandas argentinas también se empezaran a conocer en el exterior. Hoy obviamente es más fácil a partir de las redes sociales, pero estoy hablando de la época en que se enviaba todo por carta, era muy raro los llamados telefónicos internacionales, y bueno, obviamente no existía el email, pero muchos seguidores del metal extremo de esa manera dieron a conocer a las bandas nacionales que les gustaban, o que actuaban como una suerte de manager y enviaban los trabajos,
terminaban siendo conocidos o reseñados en publicaciones de Europa o de Estados Unidos. Es importante ahora que mencionas eso, en el caso, por ejemplo, de la movida, ¿no? Que en los 90 era común o normal que un concierto tuvieran 300 a 500 personas y que los intercambios la gente los hacía directamente por mail, te mandaban un cassette, te mandaban un afiche, ¿me entiendes? Mira, esta es mi banda, conócela, escúchela. Y había como ese contacto más humano. Quizás las redes sociales como que han roto un poco con eso y por eso la gente ya no va a festivales, porque prefieren ver un video en YouTube que ir a un concierto. Sí, a ver, yo no quiero creer que es menos humano lo de las redes sociales. Digamos que la interacción es distinta, facilita algunas cuestiones, pero sí, hay gente con la que me carteaba, por ejemplo, de Salta, en el otro extremo del país, hace 25, casi 30 años y con las cuales sigo en contacto, o sea, en un momento nos conocimos en persona y demás. O las bandas, bueno, esto me lo contaron en una época que bandas de capital o de zona oeste tenían que tocar en La Plata, a 70, 50, 70 kilómetros de aquí, y ni siquiera hablaban por teléfono, sino que organizaban el concierto a través de cartas. Entonces, fíjate que había cierta confianza donde mandaban la carta, con suerte llegaba en una semana o 15 días, se ponían de acuerdo con respecto a la fecha y ese día se juntaban las bandas y se hacía el concierto. Hoy en día vemos el evento en Facebook y el día anterior al recital capaz que desaparece, dice evento cancelado, o sea, es todo como más instantáneo. Creo que eso es parte de la propuesta de las redes sociales, la cuestión de lo inmediato, pero esto justamente hace que se diluya cierta confianza. Lo que hoy está en internet en cualquier momento puede desaparecer, mientras que todo esto que estamos mencionando, discos, fanzines y demás, alguien lo tiene guardado en un cajón, en una caja de cartón. Y bueno, un poco mi idea es sacar eso de ahí, por suerte conservé mucho, pero bueno, también a partir de las memorias de los músicos, de los fans, de los organizadores de conciertos, bueno, ver, bueno, o descubrir, mejor dicho, muchas de las particularidades que tenía esa escena, que es muy distinta a lo que vemos hoy en día. Si bien hay muchas de las mismas personas yendo a conciertos o tocando, algunas bandas de esa época se mantienen, creo que bueno, hay mucho para contar de esa época. Aquí uno soñando, ¿no? Bueno, me imagino que conoces el proyecto este de Tony Iommi del Museo del Metal de Birmingham. ¿Crees que hay una posibilidad de hacer, de crear un proyecto así acá en la Argentina, ya que tienen bandas tan legendarias y hay gente que tiene afiches, entradas, cosas, fotos de memorabilia de hace un montón de tiempo? Bueno, algo de lo que participé también en 2019 es de la Expo Rock, que está a cargo de Paya Sosa, se llama esta persona, que bueno, él tiene una suerte de exposición ambulante justamente con discos, entradas, volantes, todo lo que tenga que ver con el rock en general en nuestro país. Cada tanto lo suele presentar y bueno, el año pasado nos hizo un espacio para lo que tenía que ver con la página, así que bueno, también parte del material de archivo lo exhibimos ahí, pero sí, yo lo que veo es que si bien el rock en Argentina es algo que en la cultura en las últimas décadas fue revalorizado como parte del legado cultural de nuestro país, o sea, hoy en día, qué sé yo, en cualquier medio periodístico se reconoce la obra de Spinetta, la obra de Papo, la obra de Charly García, sobre eso no hay discusión. Pero históricamente el heavy metal siempre estuvo como a un costado del rock en general, por no decir que era como el hijo bastardo. O la Cenicienta, no sé, tal Y vez. sí, salvo algunas excepciones como Papo, ¿sí? Que bueno, ya tenía su historia de la banda Papos Blues durante los 70 y en los 80 se dedicó más al heavy metal.
Y bueno, fue el mismo Papo el que apadrinó en un momento a B8 y trató de hacerles un lugar, pero históricamente en Argentina el heavy metal nunca fue ni bien considerado o, como se dice acá, fue ninguneado de los medios. Así que era una rareza. En la década de 1980 capaz que sucedía en algunos programas de los canales de aire, de los canales más importantes, de poner bandas en vivo, nacionales en vivo, o tocando playback por lo menos. Pero bueno, luego se transformó en una rareza, que yo me acuerdo en la primera visita de Sepultura acá en Argentina, en la segunda en realidad, 1991, en un programa que iba los sábados a la tarde, conducido por Juan Carlos Badía, de repente se sabía que iban a estar los Sepultura. Y me acuerdo que en esa tribuna, que era una tribuna que iba a ver otras cosas, otro tipo de artistas, ver un grupito de heavies ahí entusiasmados con que iba a estar Sepultura. Estuvieron creo que 5 segundos, aparecieron, dijeron, hola, somos Sepultura, vamos a tocar hoy o mañana, no sé qué, y bueno, eso es lo que recuerdo. O en un programa que conducía Mario Pergolini, un programa también que salió por televisión abierta, se le dio espacio a Iron Maiden, a Black Sabbath, también haciendo playback, están los videos por ahí, pero digo, fueron más excepciones que la regla. Entonces de ahí veo la importancia, volviendo a esta cuestión de los libros y demás, de que si nosotros mismos no nos hacemos un espacio, ya sea en la academia o fuera de la academia, no va a venir nadie ni a financiar ni a preguntarnos qué tipo de publicaciones hace falta, ¿sí? De hecho decía que hubo revistas importantes acá en Argentina de tirada nacional, pero también fue emprendimiento de gente que estaba metida en esta música y no de ningún filántropo, o en todo caso esa gente invirtió en proyectos más rentables, más, qué sé yo, revistas de rock en general y no una revista de heavy metal. Bueno, nos toca a nosotros rescatar la historia de nuestro metal extremo. ¿Quieres agregar algo más? Bueno, la verdad que para 2020 hay varios proyectos que tienen que ver con esta página, lo que por ahora es una página de Facebook. Esperemos que se transforme en un libro. También hubo charlas con un amigo de hacerlo en formato documental, formato que no manejo, pero bueno, quién sabe, hace falta también, es necesario y bueno, así que quién sabe, empecemos a encarar este trabajo. Y bueno, por mi parte entonces voy a seguir también participando de estos encuentros que se hagan referidos a heavy metal. Y bueno, la Feria del Libro Heavy se va a hacer este año y bueno, otros encuentros parecidos que haya en 2020 seguro voy a estar. Allí estaremos, gracias.